¿Qué tal se encuentran en esta semana de Pascua? Un poquito inédita, diferente. Han tomado una buena decisión todos, nos hemos quedado en la casa siendo nuestra isla, pero seguramente se puede pasar de una manera muy especial. La Pascua fue instituida hace como 3.450 años atrás. Sin embargo, hubo un desarrollo de la vivencia en la Pascua. Si en el primer momento el objetivo de la Pascua era conmemorar y prepararse para ser salvos de la esclavitud de Egipto, luego, con el paso del tiempo, esa ilustración se convierte en realidad con la presencia del Señor Jesús en nuestro mundo, que ya no nos salvaba de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Si en Egipto iban a entrar en la Canaán terrenal, luego, con el Señor Jesús, entramos, ¿dónde esperamos entrar? En la Canaán celestial. Así que, mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo vivir hoy la Pascua? Aunque no hay un mandamiento de guardar la Pascua, es una enseñanza muy importante de la Biblia. Y el Señor Jesús, cuando mandó a su pueblo que lo guardara, que empezara a guardarlo, lo puso como primero, como inicio de año. Os invito a que me acompañéis en Éxodo capítulo 12 y vamos a empezar a ver la restauración de Dios. Y el objetivo es, para ti y para mí, en este momento, poder entender el objetivo de Dios en sus ritos, en sus actos, en los cuales nos invita a participar. Éxodo capítulo 12, vamos a leer los versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes será para vosotros el principal entre los meses. ¿Por qué les dijo esto? Porque en los demás pueblos no era este el primer mes del año. ¿Cuál es nuestro primer mes del año? Enero. ¿Por qué tenemos enero? ¿Alguien sabe por qué tenemos enero? Está relacionado un poquito con ciertas fechas, con el equinoccio de invierno, con ciertos dioses romanos que tenían una cara que miraba para atrás en el año, luego con otra cara para el futuro, y nosotros seguimos esta línea. En aquel entonces todavía habían las influencias de Babilonia y se empezaba el año calendarístico en otoño. Sin embargo, el Señor Jesús, porque Él es el que se comunica directamente con su pueblo desde siempre, les dijo: para vosotros será diferente. Yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo tú este periodo? El hecho de recordar que Cristo dio su vida por nosotros, ¿significa algo para nosotros? Una investigación que se hizo en Estados Unidos reveló cuáles son los dos elementos más importantes del punto de vista de la vivencia de la gente en Estados Unidos en la Pascua. ¿Sabe cuáles son? Viajar, y seguramente que los adultos no vamos a acertar el segundo, pero los niños a lo mejor sí. ¿Cuál creen que es ese? El chocolate. El 67% del chocolate que se vende en un año se vendía en Pascua. Es algo fantástico. Millones de dólares que se gastan en chocolate. Bueno, ya han visto por aquí las pobres gallinitas, como... La verdad que ver a mi sobrina que se come una gallina de chocolate, no sé a quién se le ocurrió eso. Un pobre conejo comer las orejas, no sé a quién se le ocurrió eso. Todas estas son tradiciones que se han venido transmitiendo a lo largo de la historia. Sin embargo, Dios dijo a su pueblo: para vosotros que sea diferente. Para vosotros este va a ser el primer mes del año. Tenéis que entender que esto es lo más importante.
es un nuevo comienzo. Es el inicio de algo sumamente importante y es un inicio de restauración. Así que el texto, los versículos 1 y 2, dicen: os será el primero de los meses del año, hablad a toda la congregación de Israel y decid: en el 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mis hermanos, vamos a situarnos un poquito en la semana de la Pascua, la semana de la pasión del Señor Jesús. El domingo, ¿alguien sabe lo que ocurrió el domingo de la semana de la pasión? La entrada triunfal del Señor Jesús. Pero ¿alguien sabe lo que ocurrió el lunes? Si el día 14 era la Pascua, ¿lunes qué día era? Rápidamente para atrás. El día 10, el que aquí lo dice. ¿Y qué es lo que ocurría el día 10? Se apartaba un cordero sin mancha y sin defecto, que fuese el cordero de la Pascua. ¿Qué es lo que ocurrió con el Señor Jesús el lunes? ¿Quién me lo dice? Lunes es cuando ocurrió que Jesús fue ungido. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús reconoció ese momento cuando ese perfume fue echado sobre Cristo? Cristo reconoció que eso era su preparación para su sacrificio, para su muerte. Yo, mis hermanos, no puedo comprender, y no sé si alguien puede comprender, cómo Dios, que es Dios, de una manera completamente consciente y sin mostrar en el exterior efectos de esto, como decía Miguel también, decidió caminar paso a paso para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Así que, ¿cómo vivir esta Pascua? Pues, mis hermanos, os propongo vivirla de otra manera. En el versículo 26 y 27, los padres de familia tenían que dar una respuesta a los niños. Dice: y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este rito, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Mis hermanos, quiero pedir algo excepcional, extraordinario. Quizás hoy ustedes querrían acompañarme en una oración de adoración y de agradecimiento a Dios. ¿Podríamos ponernos como pueblo de rodillas ante el Señor hoy y dar las gracias? ¿Querrían acompañarme en esta oración? Señor y Padre nuestro que moras en los cielos, te damos muchas gracias por haber mostrado tu amor hacia nosotros de una manera incomprensible. Señor, ni siquiera sale de nuestro corazón la manera ideal en la cual desearíamos adorarte. Pero hoy, Señor, nos hemos puesto de rodillas delante de ti para mostrar que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Señor, tú sacaste de manera literal de Egipto a tus hijos. Pasaste, Señor, protegiendo las casas de tus hijos y pedimos, por favor, que protejas cada familia aquí presente. También pedimos, Señor, no solamente que seamos protegidos en este momento, sino que seamos salvos, por lo cual invitamos que tu Espíritu Santo habite en cada familia. Restáuranos, Señor, y prepáranos para el encuentro contigo.
Sabemos que estamos a punto de entrar en la Canaán celestial. Pero no es esto lo que más nos motiva, Señor, sino ver tu cara, sentarnos en tu mesa y tener comunión directa y presencial contigo, Señor. Y los que estamos aquí presentes, que no falte ninguno. Y a través de nosotros, Señor, gana a otros para gloria de tu nombre y para bendición nuestra. En el nombre y por los méritos de Cristo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Esta es la reacción que tuvo el pueblo cuando se le comunicó que celebraran la Pascua. Realmente adoraron a Dios porque entendieron que Dios era un Dios salvífico. Era un Dios que, sin merecerlo ellos, les había sacado de la esclavitud y les daba un nuevo futuro, les daba una nueva casa, les daba una nueva tierra llena de bendición. Pues mis hermanos, en el contexto de la Pascua y en la presencia del Señor Jesús, las cosas iban a cambiar de manera dramática. Pero en ese momento se percibieron dos realidades, la realidad del cielo y la realidad del mundo, en esa misma semana. Os invito ahora a que nos vayamos en Lucas, vamos a dar un salto en la Biblia muy grande y en el tiempo, y nos vamos en Lucas capítulo 19, y de aquí vamos a ver algunos eventos que ocurrieron en la Pascua del año, según nuestro calendario, 31, ¿de acuerdo? El año 31 de nuestro calendario. Mis hermanos, del versículo 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un asno atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta ¿por qué lo desatáis? ¿Se dan cuenta cómo Dios está utilizando el mismo método que en la Pascua? En la Pascua, ¿qué es lo que preguntaban los niños? ¿Qué es este rito, papá? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues en esta ocasión el Señor dijo: si alguien os preguntara sobre esto, quiero que deis una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Porque el Señor lo necesita. Yo quiero dirigirme a un grupo especial de nuestra iglesia, que son los hermanos diáconos. Hay 5 diáconos que hoy van a ser ordenados. Mis hermanos, ¿por qué ustedes son ordenados? ¿Y cuál es el llamamiento para ustedes? Es este: el Señor os necesita. ¿No es fantástico que Dios diga esto? El Señor me necesita a mí, el Señor te necesita a ti, quiere tener comunión contigo y quiere tu colaboración. Pues a continuación ellos fueron e hicieron efectivamente así. Cuando fueron los que habían sido enviados, se hallaron como les dijo. Cuando desataban el asno, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el asno? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesitan. Lo trajeron a Jesús y, habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima. Mis hermanos, esta fue la entrada triunfal de Jesús. ¿Me podéis alcanzar el mando, por favor? Pero fue muy diferente. En el año 45, antes de Cristo, Julio César hizo su entrada triunfal en Roma, mis hermanos. Fue de una manera completamente sorprendente. Entró en un carro de oro tirado por 40 elefantes. ¿Cuál era el objetivo? Impresionar, mostrar su grandeza, mostrar que él era el emperador, que era lo más extraordinario.
En la historia de Israel en el año 163 a.C., Judas Macabeo, que era uno de los reyes sacerdotes, hubo un periodo en Israel que fue así, Judas Macabeo entró en Jerusalén e hizo su entrada triunfal montado ¿en qué animal creen ustedes? En un caballo de una raza de las más grandes que había. Imponente. Y el Señor Jesús, el Rey del universo, escoger un asno. ¿Cuál era el mensaje? Y hacer una entrada triunfal, ¿de qué tipo? Vamos a ver unas cuantas imágenes. El tipo de entrada que hizo Jesús. Sin embargo, hubo dos reacciones. Eso es una palabra que tendría que ser aplausos. Aplausos de la multitud y lágrimas del rey. Mis hermanos, esta semana, pensando en lo que Cristo hizo y leyendo los textos bíblicos, me pareció percibir como que Cristo estaba viviendo una realidad y la gente otra, que no entendían realmente lo que Cristo estaba haciendo. Pero Dios, en su bondad, en su misericordia, llevó el plan de la salvación hasta el fin, independientemente de lo que nosotros hiciéramos. Así que, ¿esto funciona o debería funcionar? Vale, pues muy bien. Esta más o menos puede ser una imagen de lo que ocurría. No hubo oro, pero sí hubo mucho cariño. Habían gentes que estaban en este lugar porque Jesús había accionado en sus vidas. Así que Él no entró como los conquistadores de la tierra, sino como triunfantes sobre el pecado y sus consecuencias. ¿Amén? Amén. ¿Cuál era la muestra de ello? Pues que los ciegos veían y seguramente estuvieron en la entrada triunfal de Cristo. ¿Y por qué lo decimos? Porque en Pascua, mis hermanos, tenían que ir todos los hebreos, independientemente de donde viviesen, al templo. Así que seguramente la gente estaba ahí. Los mudos habían estado ahí. Los cojos que fuesen sanados saltaban de gozo cuando Cristo entró. Ellos decían, deseamos a este rey, deseamos de todo corazón. Estaban aplaudiendo. Las viudas, ¿se acuerdan de la viuda de Naín, que tenía solamente a su hijo? Y Cristo resucitó a su hijo, mostrando no solamente el poder de Dios, sino la sensibilidad de Dios. Estuvieron ahí también presentes los leprosos. ¿Verdad que es muy diferente a la entrada al triunfo de Julio César? Estuvieron los leprosos que habían sido tocados y limpiados. Ellos ponían su ropa, que ahora sí estaba limpia, en el camino de Cristo, mostrando el interés y el reconocimiento de Jesús. Yo quiero preguntar hoy, para mí y para ustedes, ¿cómo estamos recordando o conmemorando estos días? ¿Cuál es tu reacción hacia Cristo? ¿Quién es Él para ti? ¿Hay algo que tú identifiques claramente que Dios hizo en tu vida y que te liberó realmente del pecado y de la esclavitud del pecado y te ha dado entrada plena en la Canaán celestial? Y que además esta Pascua, mis hermanos, es diferente porque pronto, y posiblemente todos los que estemos aquí, estaremos en la venida triunfal de Cristo a la tierra para tomar su reino. ¿Te gustaría estar ahí? Hay una evidencia muy interesante de ello, y es Lázaro. Y me encanta lo que dice Ellen White, no se encuentra en ninguna otra parte, pero dicen que Lázaro, que ahora estaba pleno de vida después de haber muerto, Cristo lo resucitó, y que él era quien llevaba ese pollino, ese asno de Cristo. ¿No es interesante? El mensaje era, Dios tiene poder sobre la muerte.
Dios resucitará a todos aquellos que son suyos. La entrada triunfal de Cristo fue muy diferente, mis hermanos, a lo que podría ser cualquier entrada triunfal de nuestra mente. Dios transmitía al mundo lo que había en su corazón y cuáles eran sus planes. Pero al mismo tiempo, la gente de hoy, teniendo aquellas ilustraciones, tiene que aprender cosas. ¿Qué es lo primero que aprendo? Pues, aunque yo sea insignificante en mis ojos o en los ojos de la gente, Dios me puede necesitar y estaría bien estar dispuesto a dejarme usar en su obra. Por otro lado, mis hermanos, ocurrió algo sorprendente también. Cuando la gente vio a Jesús, versículo 38, decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces hubo una categoría de gente, los fariseos, que dijeron: Maestro, reprende a los discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Me encanta cuando el Señor y el Espíritu Santo están uniendo las cosas. Y la historia de los niños nos acaban de transmitir el mismo mensaje. Hablad de Cristo, hablad de vuestro Salvador, enalteced su nombre, presentémoslo de una manera extraordinaria, independientemente quien quiera hacernos callar. Mis hermanos, toda nuestra atención fue desviada hacia un problema y nos olvidamos completamente de Dios. Nadie está diciendo nada del mayor evento que va a ocurrir en el universo en miles de años, que el Cristo, el Rey, vendrá a la tierra. Digámoslo nosotros. Les voy a contar una historia. Un compañero pastor, no hace mucho, en una predicación de marzo, explicó una vivencia que tuvo en un viaje en el avión. Se sentó al lado de una señora, se veía muy bien, una señora pero de edad, y ella leía mientras volaban. Empezaron a hablar y tal, y después de un rato él sacó su Biblia también. Y la señora le preguntó: ¿eres cristiano? Sí, dijo él. ¿Crees en Jesús? Él dijo: sí, creo en Jesús. Ella confesó: yo no creo en él, no puedo creer en él. Cuando tenía 5 años, toda mi familia fue llevada a un campo de concentración y mis padres y mis hermanos todos murieron, solamente yo sobreviví. Pero ¿sabes qué? Nos decían: vosotros matasteis a Cristo y ahora nosotros os matamos a vosotros, por lo cual yo no puedo creer en ese Jesús. El compañero pastor es uno que se crió como ateo y se convirtió. Entonces él le dio su testimonio a la señora diciendo: mire, yo fui ateo, no tenía ningún tipo de Dios, pero era infeliz y encontré la felicidad en las páginas de la Biblia y encontré la felicidad en Jesús. Y te aseguro que no fue Jesús quien mató a tus padres, sino aquellos que, llamándose cristianos, no lo son. Tristemente. Pero mis hermanos, ¿cuál es el Jesús que tú presentas? O de hecho, hablas de Jesús. Esta señora, fíjense cuántos años, estamos hablando de los años 40, y ahora damos un salto de 80 años. Una vida entera sin conocer a Jesús, sin vivir con Jesús, sin tener los beneficios de la presencia de Jesús en nuestra vida. Y ella, cuando bajó del avión, le dijo: voy a pensar en ese Jesús que tú me presentaste. ¿A quién estamos nosotros presentando, mis hermanos? La Pascua es una oportunidad, si puedes hablar con alguien,
muéstrale a nuestro Dios verdadero. Y aunque todo el mundo te diga que te calles, habla de tu Dios de la mejor manera posible y preséntalo en una forma digno de ser amado. El Señor Jesús entraba en Jerusalén, pero mis hermanos, la vivencia de Jesús fue muy diferente a lo que se escuchaba, por lo cual no era una entrada triunfal. Jesús iba a cumplir el plan de la salvación, pero lloró por varias razones. Lloró por la creencia superficial de la gente y lloró por la ceguera espiritual de aquel momento. Vamos a seguir el texto en la Biblia, en el versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella. Mis hermanos, aquí para mí es algo extraordinario en el hecho de que Dios llora. ¿Qué te está diciendo eso? Que Dios tiene un corazón que se puede conmover, que Dios es misericordioso, que Dios siente por ti y por mí y que entiende tu sufrimiento. Es posible que estés pasando por sufrimiento en este momento o que lo estemos pasando a veces en silencio o que alguien esté enfermo. Anoche me escribía un joven de la iglesia de Madrid: ora por mi madre, dice, porque está en el hospital, y dijo una frase, no sé cómo se traduce en español, Ejale. ¿Quién me ayuda a traducirlo? Es una tragedia, es un llanto, está muy mal. Es una frase que usamos. Mis hermanos, si estás sufriendo, Dios es capaz de llorar contigo. No estás solo. Y esto es lo extraordinario de nuestro Dios y de nuestro Señor. El Señor Jesús lloró, dice, cuando llegó cerca de Jerusalén, porque el Señor además conoce el futuro. Y fíjense cómo lo expresan en sus palabras: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. ¿Qué es lo que era para su paz? Recibir a Cristo era para su paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Por eso lloraba Jesús. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mis hermanos, no hay casualidad. Si estás hoy en esta casa, es porque Dios quiere transmitirte algo a ti personalmente. La entrada triunfal de Jesús fue la ocasión para que la gente se uniera a Cristo. En ese triunfo, entre comillas, de hecho, entre comillas, a la vista de los fariseos y otras categorías de la gente, pero sí triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, se le dio a la gente la oportunidad de unirse a Jesús y de seguir a Jesús. Y sí lo seguían. ¿Quiénes? Todos aquellos que realmente lo habían conocido y habían entendido quién era. Todos aquellos que fueron beneficiarios de sus actuaciones. Pero al mismo tiempo, una mayoría, mis hermanos, de aquel mundo, de aquel momento, dice que la población de Jerusalén aumentaba en la Pascua de una manera tremenda. Llegaban a ser como 200.000 personas, según algunos cálculos, según otros muchos más. Pues toda esa gente, el Señor Jesús lloró por ellos. La realidad de nuestro mundo es igual, mis hermanos. Cristo está a punto de venir y de hacer su entrada triunfal. Nosotros ya no estamos en esa vivencia de la Pascua en la cual esperamos a que se muestre el Salvador. Cuando entró Judas Macabeo, que le estaba mencionando,
el pueblo gritó: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, citando justamente ese texto. Sin embargo, Judas Macabeo, ¿sabes lo que pasó? Él entraba así porque había ganado una batalla contra los sirios, pero al poco tiempo después, en otra batalla, se murió. El Señor Jesús dio su vida por nosotros, es verdad, pero mis hermanos, Él resucitó. Hay una lección personal a entender de aquí, mis hermanos, porque estamos hablando de vida o de muerte. En Egipto, una casa que estaba al lado de otra casa, en base a si había sangre del cordero en la puerta o no, se hizo una gran diferencia, empezando por el faraón y hasta el último. Hubo protección sobre esa casa y no hubo sobre la otra. En este momento, mis hermanos, rechazar a Jesús significa recibir un juicio que va a ser terrible para este mundo. Me duele decirlo, pero es la verdad. Y Cristo en su bondad, viendo el futuro, lloró. Y yo pienso que Cristo hoy también llora cuando ve la realidad de nuestro mundo. No creo para nada en un Dios que se alegre de lo que está pasando. Pero sí creo en un Dios que se conmueve. Y esa fue la manera en la que Cristo vivió su entrada. Pues, mis hermanos, la destrucción de Jerusalén se hizo muy real. Las palabras de Cristo en el año 70 se convirtieron en una realidad. Mateo 24 presenta la realidad de venida de Cristo asociada con la historia de Jerusalén. Y va a ser lo mismo. Hoy es un día de decisión para ti y para mí, si nos juntamos al triunfo de Cristo con los humildes, con el rey humilde, con el rey que entra montado en un asno, no en un caballo imponente, tampoco en un carro de oro tirado por elefantes, tampoco sacrificando gente. Julio César, que tanta grandeza se le da, cuando entró en su triunfo después de conquistar Egipto, llevaba como prisioneros de guerra, como presos de guerra, a una princesa egipcia de 17 años, Sinoé, y la quiso matar para su gloria. El pueblo no le dejó cometer aquella maldad, entonces no lo hizo. Pero nuestro Señor Jesús entregó su vida por nosotros. El pueblo de Israel no reconoció lo que Cristo hacía y no entendió el tiempo de su venida. Por eso les digo que nosotros tenemos que vivir la Pascua ya focalizados en su objetivo final, que es la venida de nuestro Señor Jesús. Reconoceremos esta verdad, que Jesús es Dios, que es el Rey y es que es el Rey que viene. Si lo reconocemos, esta será nuestra salvación. En esta Pascua creamos profundamente, no solamente que Cristo resucitó de los muertos, sino que si Él vive, nosotros también viviremos. Y como Él vive eternamente, nosotros también eternamente viviremos. La Pascua es sumamente rica, mis hermanos. El Señor Jesús transfirió el rito de la Pascua con un cordero en la Santa Cena, y la vamos a celebrar en esta iglesia el sábado próximo, donde Cristo invita a toda la gente a recibir el perdón de su parte y además le promete que se va a sentar en su mesa, que va a tomar del mosto nuevo, porque Cristo hará nuevas todas las cosas, y Él se sentará con nosotros. ¿Te gustaría ver a Cristo? ¿Hay agradecimiento en tu corazón? Pero ¿sabes que Él es Rey también? ¿Desearías servirle? Cristo quiere
sencillamente que andemos junto con Él. Y estamos seguros que de la misma manera como pudo liberar a su pueblo de Egipto, de la misma manera como dio su vida por nuestros pecados, nos liberará y nos dará a cada uno vida eterna. Yo deseo que la segunda venida de Cristo sea incluso antes de lo pronto que creemos. Demos testimonio de nuestro Dios, de todo lo que ha hecho por nosotros, y transmitamos la belleza del corazón de Cristo. Esta es, si queréis, en esencia, la enseñanza de la Pascua. El Señor es bueno y es capaz de conmoverse por el mundo, en un mundo que ni siquiera lo entendía, pero que Cristo hizo hasta el final el plan de la salvación. El Señor les bendiga grandemente, que les dé su paz, su cariño y su amor en estas Pascuas. Amén. Amén.